Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día lleno de alegría, de buena energía y por supuesto, de mucho entretenimiento. Hoy estoy realmente emocionado porque tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina, un tema que ha generado ríos de tinta y que sigue despertando curiosidad. Vamos a sumergirnos en el mundo del amor. Pero no de cualquier amor, no. Vamos a hablar de un amor que nos cautivó a todos, un amor que nació en la pantalla y que por un tiempo floreció en la vida real, el amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos y amigas, hoy vamos a desentrañar un poco más ese secreto a voces, que para muchos ya no lo era tanto. Vamos a analizar a fondo su relación, desde los primeros chispazos hasta el amargo final, pasando por los intentos de ocultarlo, los rumores que lo inundaron todo, las indirectas que nos mantenían pegados a la pantalla y por supuesto, los momentos más icónicos de esta pareja que nos hizo soñar, suspirar y, en ocasiones, hasta romper el corazón. Prepárense porque este viaje por el romance, el chisme, la intriga y la nostalgia será largo y detallado. Vamos a explorar cada rincón de esta historia, desde las bambalinas de Love is in the Air, hasta las últimas noticias sobre sus vidas individuales. Prepárense para un análisis profundo con datos, especulaciones y, ¿por qué no?, un poco de fantasía, porque ¿quién no fantaseó con que esta pareja volviera a estar junta? Pero antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de noticias, chismes, análisis y, por supuesto, mucho cariño hacia sus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Es la mejor manera de estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y ahora sí, arrancamos con el tema estrella de hoy. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Quién, en este vasto universo de fanáticos de las series turcas, no recuerda la explosión de química que vimos en Love is in the Air? Esa serie sin duda alguna fue el detonante, el catalizador, el punto de partida de todo lo que vino después. La conexión entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, era innegable, era palpable, traspasaba la pantalla, se sentía en el aire y todos, absolutamente todos, empezamos a especular, a soñar, a desear. ¿Será que este amor ficticio se estaba convirtiendo en algo real? ¿Será que la magia de la ficción se estaba trasladando a la vida cotidiana? Y vaya que sí. Lo fue, al menos por un tiempo. Aunque intentaron mantenerlo en secreto, la verdad es que en el mundo de las celebridades, es casi imposible esconderse por mucho tiempo. Las cámaras, los paparazzis, los fans, las redes sociales, todo juega en contra de la discreción. Empezaron a surgir rumores, fotos, vídeos, pequeños detalles que, como migas de pan, iban dejando un rastro que delataba que algo más estaba pasando entre ellos. Recuerdo perfectamente el revuelo, la euforia, la emoción que causaron las primeras fotos juntos, paseando por la calle, sonriendo, mirándose con esos ojos que brillaban, con esa complicidad que solo el amor verdadero puede generar. Dios mío, era como ver un cuento de hadas hecho realidad. Era la confirmación de nuestros sueños, la materialización de nuestra esperanza. Era la prueba de que el amor, a veces, puede nacer en los lugares más inesperados, incluso en un set de televisión. Pero, ¿por qué intentaron ocultarlo? ¿Por qué esa necesidad de mantener su relación en secreto, al menos al principio? Bueno, hay varias razones, todas ellas lógicas y comprensibles. En primer lugar, está la implacable presión mediática. Una relación en el ojo público implica, inevitablemente, una gran cantidad de atención, de especulaciones, de críticas. Todo lo que hagan, digan o dejen de hacer será analizado con lupa, diseccionado, interpretado y a veces malinterpretado. Querer mantener la privacidad, al menos al principio, es algo completamente entendible. Deseaban proteger su relación, protegerse a ellos mismos, y darle una oportunidad de crecer sin tanta interferencia externa. Querían, como cualquier pareja, tener la oportunidad de conocerse, de enamorarse, de construir una base sólida sin la presión de las portadas, los titulares y las opiniones ajenas. Además estaba el tema de la propia serie. Estaban trabajando juntos interpretando a una pareja que vivía una intensa historia de amor, y a veces, las fronteras entre la ficción y la realidad se difuminan.
La química entre Eda y Serkan era el motor de la serie, el ingrediente secreto que la hacía tan exitosa. Quizás no querían que la noticia de su relación afectara la imagen de sus personajes o que distrajera a los fans de la historia que estaban contando. Quizás querían que el público siguiera creyendo en el amor de Eda y Serkan, sin mezclarlo con la realidad de Kerem y Hande. Y luego, claro, está la propia naturaleza de las relaciones. Al principio es algo delicado, algo que necesita tiempo para consolidarse. Es como plantar una semilla, necesita agua, sol y cuidados para crecer. Quizás no estaban seguros de hacia dónde iba su relación, y querían ir despacio, sin prisas, sin presiones. Querían darle a su amor la oportunidad de florecer de forma natural, sin la influencia del mundo exterior. La verdad es que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos querido mantener una relación en secreto, ¿verdad? Es algo muy humano, algo muy instintivo. Es la necesidad de proteger algo precioso, de cuidarlo, de resguardarlo de las tormentas. Pero como les decía, el secreto duró poco. Los paparazzi, los fans, los medios de comunicación, todos querían saber la verdad. La curiosidad es un motor poderoso, y la historia de amor de Kerem y Hande era un imán para la atención. Y poco a poco fueron dejando pistas, pequeñas señales que confirmaban lo que todos sospechábamos. Un like en Instagram por aquí, un comentario cariñoso por allá, una foto casual, que revelaba más de lo que pretendía. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para los fans, que analizaban cada detalle, cada gesto, cada palabra en busca de la confirmación. Y poco a poco las piezas del rompecabezas se fueron encajando. El estilista de Hande, un amigo en común, alguna publicación que se filtraba. Todo sumaba, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo. Hasta que llegó el momento en que ya no pudieron negar lo evidente. La evidencia era abrumadora, las pruebas eran contundentes y la verdad, como siempre, terminó por salir a la luz. Las redes sociales fueron fundamentales en esta etapa. Las fotos juntos compartiendo momentos íntimos, viajes, celebraciones. Todo eso fue confirmando lo que todos sospechábamos. Y sinceramente verlos juntos era una maravilla. Se notaba la complicidad, la química, el amor. Eran una pareja que irradiaba felicidad, que inspiraba, que nos hacía creer en la magia del amor. Eran la viva imagen de la felicidad, de la complicidad y de la conexión. Las fotos de sus viajes, los gestos de cariño en público, las entrevistas en las que se dedicaban miradas cómplices. Todo era una demostración de su amor, una declaración implícita de que estaban juntos y que eran felices. Y eso, amigos, es lo que más importaba, verlos felices. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué hay detrás de ese intento de ocultar su relación? ¿Cuáles fueron los momentos más significativos de su romance? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Bueno, hablemos de los momentos clave, de esos instantes que marcaron un antes y un después en su relación y que quedaron grabados en la memoria de todos sus fans. Uno de los más importantes fue, sin duda, su viaje a las Maldivas. Las fotos que compartieron desde allí fueron simplemente espectaculares. Sol, playa, arena blanca, aguas cristalinas, y ellos dos, enamorados, radiantes, disfrutando de su amor en un paraíso terrenal. Una postal perfecta. Era una declaración de amor pública, una forma de decir al mundo, sí, estamos juntos, y estamos felices. Era la confirmación definitiva de que su amor era real, de que la ficción se había convertido en realidad. Las fotos en la playa, tomados de la mano, abrazados, besándose, eran la envidia de todos, el sueño de cualquier romántico. Y es que, ¿quién no soñó con vivir una historia de amor como la de ellos? ¿Quién no soñó con encontrar a su alma gemela y disfrutar de la vida juntos, en un lugar paradisíaco? Luego vinieron los eventos. Alfombras rojas, galas, entrevistas. Cada vez que aparecían juntos, la atención se centraba en ellos. Las miradas, las sonrisas, los gestos de cariño. Era imposible no notar la conexión que tenían. Era como si una chispa mágica los uniera, como si estuvieran en su propio mundo, ajenos a todo lo demás. Las miradas que se dedicaban, los susurros al oído, las manos entrelazadas. Todo hablaba de un amor profundo, sincero y genuino. Y por supuesto, las declaraciones. Aunque no eran muy dados a hablar de su vida privada, de vez en cuando, dejaban escapar alguna frase romántica, alguna muestra de afecto, que nos hacía suspirar y soñar. Recuerdo una entrevista en particular,
en la que Kerem habló sobre Ande con mucho cariño y admiración. La describió como una persona maravillosa, talentosa, con un gran corazón, una mujer fuerte e inteligente. Dijo que se sentía muy afortunado de tenerla en su vida, y que admiraba su capacidad para ser ella misma, sin importar las circunstancias. Esos momentos son los que te hacen creer en el amor, ¿verdad? Esos momentos son los que te demuestran que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien que te complemente, que te haga reír, que te apoye y que te ame por encima de todo. En otra ocasión, Ande habló sobre Kerem con la misma ternura y admiración. Dijo que era una persona muy especial, con un gran sentido del humor, un hombre sensible y cariñoso. Dijo que admiraba su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para ser auténtico. Esos momentos eran oro puro para los fans, que veían en ellos la prueba de que su amor era real, de que su conexión era genuina, de que estaban hechos el uno para el otro. Y por supuesto, no podemos olvidar las incontables fotos y vídeos que compartían en las redes sociales, donde se les veía juntos, disfrutando de la vida, viajando, compartiendo momentos con sus amigos y familiares. Esos momentos nos permitían ser testigos de su amor, de su felicidad, y nos hacían sentir parte de su historia. Sin embargo, como todas las historias de amor, la de Kerem y Ande también tuvo sus altibajos. Hubo rumores de crisis, de peleas, de diferencias. La presión mediática a la distancia, las agendas apretadas. Todo eso a veces puede ser un desafío para cualquier pareja. Y finalmente llegó el anuncio de su separación. Fue un momento muy triste para los fans. Todos habíamos apostado por esta pareja, y nos dolía ver que su historia había llegado a su fin. Habíamos invertido en ellos, en su amor, en su felicidad, y ver que todo se terminaba nos causó un gran dolor. Pero como siempre digo, las relaciones son así. A veces funcionan, a veces no. Lo importante es que ambos fueron felices, y que nos regalaron momentos inolvidables. El anuncio de su separación llegó como un balde de agua fría para los fans. Después de meses de rumores y especulaciones, la noticia se hizo oficial, y el mundo se paralizó por un instante. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo y de nostalgia. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué decidieron poner fin a su relación? Nunca lo supimos con exactitud. Ambos mantuvieron una postura discreta, respetando su privacidad y evitando entrar en detalles. Pero como siempre, las especulaciones no se hicieron esperar. La distancia, las agendas apretadas, las diferencias irreconciliables. Quizás fue una combinación de factores, un cóctel de circunstancias que al final les llevó a tomar caminos separados. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia de amor que nos cautivó a todos? En primer lugar, que el amor es un misterio. No siempre se puede controlar ni planificar. A veces surge de la nada como un rayo y otras simplemente se termina, como una flor que se marchita. El amor es impredecible, cambiante y a veces doloroso. Pero a pesar de todo vale la pena vivirlo intensamente con todas sus alegrías y sus tristezas. En segundo lugar, que la privacidad es un tesoro, especialmente en el mundo de las celebridades. Aunque es difícil de mantener, es importante protegerla, al menos al principio, para darle a la relación la oportunidad de crecer, de fortalecerse, de resistir las embestidas del mundo exterior. La privacidad permite que el amor se desarrolle de forma natural, sin la presión de las expectativas, de las críticas y de las opiniones ajenas. Y en tercer lugar, que no todo es lo que parece. Detrás de las cámaras, de las fotos, de las sonrisas, hay personas de carne y hueso con sus propios sentimientos, sus propias preocupaciones, sus propias luchas. Las celebridades también son seres humanos con sus miedos, sus inseguridades y sus sueños. Es importante recordar esto y no juzgar, sino comprender y respetar. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un reflejo de la vida misma. Un romance apasionado, lleno de momentos felices, pero también de obstáculos y desafíos. Y aunque su relación ya no existe, nos dejaron un legado de amor, de complicidad y de esperanza. Nos recordaron que el amor es posible, que es real, y que aunque a veces duela, siempre vale la pena vivirlo intensamente, con pasión y con entrega. Ahora, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy. Vimos cómo la chispa de Love is in the Air encendió una llama en la vida real,
cómo intentaron, en vano, mantener su romance en secreto, y cómo, finalmente, la magia de su amor se hizo visible para todos. Analizamos los momentos más importantes de su relación, desde los viajes románticos hasta las declaraciones de cariño, y reflexionamos sobre las lecciones que podemos aprender de su historia. Hemos explorado cada rincón de esta historia de amor, desde los primeros rumores hasta el amargo final. Hemos analizado sus gestos, sus miradas, sus palabras, y hemos tratado de entender qué fue lo que hizo que esta pareja nos cautivara a todos. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué nos importaba tanto su relación? ¿Por qué nos afectó tanto su separación? La respuesta es simple, porque nos identificamos con ellos. Vimos en ellos el reflejo de nuestros propios sueños, de nuestras propias esperanzas, de nuestras propias expectativas. Vimos en ellos el amor idealizado, el amor romántico, el amor que todos queremos encontrar. Y su historia nos enseñó que, a pesar de todo, el amor siempre vale la pena, aunque a veces termine. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que este análisis profundo haya sido de su agrado, y que les haya permitido revivir algunos de los momentos más emocionantes de esta pareja. Quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué opinan de este tema, cuáles son sus momentos favoritos de la pareja, y qué otros temas les gustaría que tratáramos en el futuro. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Les gustaría que protagonizaran otra serie juntos? ¿Qué es lo que más recuerdan de su relación? Cuéntenme todo. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y ahora, no se olviden de hacer lo siguiente: denle un buen like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Recuerden siempre creer en el amor.